Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás? Nicolás, María y Gloria, estamos en el estudio de Radio Caput saludándote. Hola Nico, hola María, hola Gloria, ¿cómo Hola. andan? ¿Todo bien? Todo bien. Nos llegó la historia de este documental que se llama Corazón Político y que cuenta la historia de tu abuelo. Sí, así es, hace ya más de 7 años que vengo haciendo este documental que está por llegar a su fin, o a su comienzo, qué sé yo, depende cómo lo veamos. Y bueno, se basa en una entrevista que le hicimos a mi abuelo antes de que falleciera, en la que le pedimos que nos cuente su vida, porque nada, mi abuelo fue militar, estuvo cerca de Perón desde antes de que Perón sea presidente, y bueno, después continuó su carrera en el ejército, trabajó en jefatura de gobierno en los últimos años del segundo gobierno de Perón, reportando directamente a Perón, y bueno, continuó toda su vida muy ligado a la política y al peronismo. Entonces, en un momento mi hermano me dice, che, estaría bueno que le grabemos una entrevista al abuelo y que nos cuente toda su vida, todas sus historias. Y bueno, hicimos eso. Fueron varias tardes de ir a su casa con mis hermanos y mi vieja y la pareja de mi vieja. Y Qué lindo el Papo nos contó su historia. Fueron, no sé, 2 o 3 tardes, nos contó toda la historia de su vida, con un lujo de detalles impresionante, además, porque tuvo una memoria impecable hasta el final. Y bueno, un tiempo después, reviviendo el material, dije, esto es impresionante, no puede quedar, no puede perderse. Y bueno, y de a poco fui trabajando y dándole forma a este documental. Me gusta mucho el título de Corazón Político, ¿no? Porque es como que nos marca mucho a varios, que los que creemos que la militancia es parte de la vida, de nuestras vidas. Sí. Y la militancia, digo, de tu abuelo a su manera, en su forma, en este trabajo con Perón, en una época muy distinta a la que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo conoce a Perón tu abuelo? Mi abuelo lo conoce, bueno, siendo un joven militar. Mi abuelo venía de una clase media baja de Banfield, queda huérfano muy chico, siendo un niño, y bueno, sus hermanos un poco eran 11 hermanos, y bueno, un poco para darle un cauce a la vida de este chico, que era el menor de todos, deciden mandarlo a la escuela militar. Y bueno, desde dentro del ejército él empieza a escuchar nombrar, como él lo define en un momento del documental, a este oscuro coronel, y se empieza a entusiasmar, en palabras suyas yo digo, y cada vez se entusiasmaba más. Veía lo que hacía, le llegaban comentarios, y empezaron a creer que en esa persona había una posibilidad de darle una vuelta a la política del país, de hacer como él lo dice en un momento. También hay varias frases que por ahí son impresionantes, pero bueno, hay que contextualizarlas también, ¿no? Él dice que ese general les daba como razón de ser para un golpe militar. Uh-huh. Entonces bueno, después afortunadamente no fue un golpe, sino que fue a través de elecciones democráticas, pero bueno, desde sus inicios lo vieron, siguieron lo que hacía y dijeron, nosotros estamos con él. Y bueno, lo siguieron, y el primer acto, creo yo, que los acerca a él es en el 45, cuando Perón tiene que renunciar a sus 3 cargos. Es amenazado de muerte
y se esconde en un departamento, digamos, se refugia ahí. Y cuando se entera mi abuelo, va junto con otros 4 compañeros a donde estaba escondido Perón, y ahí San Martino, que fue un compañero de él, que después, bueno, tuvo otra historia. La mayoría de estas personas después siguieron en una vida política, ¿viste?, de relevancia, cada uno a su manera. Y San Martino le dice a Perón: general, usted no se preocupe, porque el regimiento 1 de patricios lo tiene con los jefes a la cabeza o con la cabeza de los jefes. Y se quedan ahí toda la noche haciendo guardia armados, defendiendo a quien creían que era una persona que podía cambiar las cosas, ¿no? Y vaya si las cambió, ¿no? También. Y sí, en parte sí. Con la ayuda, con la colaboración de gente como tu abuelo, compañeros de armas, de historia, de un momento histórico muy rico, muy particular. Te hago una pregunta: sí. ¿Qué pasó con tu abuelo en el 55? Mi abuelo en el 55 es encarcelado. Digamos, es fácil encontrar a lo largo del relato similitudes con lo que pasa hoy en día, ¿no? Es encarcelado sin juicio, ni acusación, ni condena, ni nada. Bueno, a otros directamente lo fusilaron, ¿no? Y bueno, lo detuvieron, no se sabía bien dónde estaba. Después, con el correr de los meses, mi abuela, investigando, empezó a ir a todos lados a preguntar qué pasaba, dónde estaba. Le dicen que estaba en un barco en el medio del río de la Plata. Y estuvo ahí detenido. Se podía comunicar por cartas que eran censuradas, que las tenemos a todas, también se ven y se leen algunas en el documental porque son impresionantes. Y bueno, y estuvo varios meses detenido en ese barco hasta que por suerte lo liberaron. Y ahí, bueno, hay versiones encontradas de que porque en esto también la película, entre el relato de mi abuelo y después yo lo completé con entrevistas a sus hijos, entre ellos mi vieja y a mi padre. Y bueno, entre todos ellos van completando algunas informaciones que en esas horas de entrevistas a mi abuelo omitió porque sí, porque él habló de lo que quiso. Nosotros le preguntábamos, pero bueno, él iba narrando su historia. Y bueno, ahí algunos dicen que se les dio la orden de alejarse por lo menos 400 kilómetros de Capital. Algunos, me refiero a algunos de sus hijos, otros no lo recuerdan, dicen que no fue así, pero bueno, cuestión que lo liberaron, a los meses le dieron la baja del ejército. Y bueno, tuvo que armarse una nueva vida con 30 y pico de años, y ya para esa altura tenía 3 hijos. Así que quedó en la calle con el estigma de ser peronista, que era importante, claro. Además militar. Y bueno, se tuvo que rearmar la vida. Ahí lo que hizo él fue como una anécdota de color, contactó a un conocido, un compañero, que le dijo que estaba importando pañuelos de seda de China y que sería interesante salir a venderlos. Y mi abuelo agarró una bolsa llena de pañuelos, salió a venderlo puerta por puerta y volvió a la casa, y cuenta mi vieja que dice: vendí todos los pañuelos, nunca hice tanta plata en mi vida. Y de ahí empieza con eso, y al poco tiempo empiezan a armar una feria americana, que era algo nuevo en esos años. Y bueno, terminan teniendo una feria americana todos los días, con la que les va muy bien. Y ya años después, mi abuelo dice: bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya, digamos, estaba un poquito más acomodado, digamos,
un poquito más tranquilo, y se pone a estudiar abogacía. Y casi a los 45 años más o menos se recibe de abogado, y bueno, trabaja hasta el final de sus días como abogado, muy abocado a defender a los trabajadores hacia derecho laboral. Y bueno, después también cuando volvió Perón, también participó ahí en la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires como funcionario. Te iba a preguntar si bueno, con la vuelta de Perón había recuperado su jerarquía militar o no. Sí, recupera su jerarquía militar. Después con Néstor le dan un grado más como una retribución a los que fueron perseguidos por el golpe militar del 55. Cívico, eclesiástico, militar, podríamos decir, para ser más precisos. Así que sí, recupera su grado, pero bueno, ya no participa más del ejército. Él, a partir del 55, digamos, se alejó del ejército. Obviamente mantenía relaciones, compañeros, amistades, pero nunca volvió a ser militar, digamos. Tomás, contame en qué etapa están ustedes de producción de la película. Mira, estamos terminándola. Nos quedarán más o menos 4 o 5 meses para estrenarla. Y bueno, además de ir difundiendo el proyecto, nos estamos haciendo una campaña de financiación para afrontar los últimos gastos de realización, que en esta etapa por ahí es donde más se acumulan, entre terminar el sonido, terminar la edición y todo eso. Así que, como es un proyecto totalmente independiente, que no recibió subsidios ni apoyos de ningún organismo, armamos una campaña de financiación que consiste en la posibilidad de suscribirse al proyecto hasta que este termine, ¿no? Hasta que se estrene, con un aporte mensual, bueno, que hay desde 200 pesos hasta 2.000 pesos, lo que cada uno pueda. Todo suma y todo se agradece un montón. Y también la posibilidad de hacer un aporte único para solventar los últimos gastos y bueno, digamos, estrenar este proyecto y darlo a la luz y que ya tome su vida propia, ¿no? Te pido las redes, por favor, para poder entrar, conocer y ver de colaborar también. Dale, el Instagram se llama como la película, Corazón Político, y ahí tienen, bueno, ahí van a ver algunos trailers, algo de material, y además está el link a la página web del proyecto, donde tienen un poco más de información y además tienen todas las posibilidades de aportar para el que lo quiera. Y el que no pueda o no quiera, también se agradece un montón que nos sigan en las redes para ir dándole volumen a este proyecto. Tomás, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, yo les agradezco un montón por el llamado, y bueno, les mando un abrazo a los tres. Los felicito además por el programa y por participar de esa radio que me parece muy importante para sumar a la diversidad de voces que tanto nos hace falta. Así que los felicito desde mi lugar de trabajador en comunicación, en medios. Los felicito desde ese lado y les agradezco un montón por el llamado. Abrazo grande. Abrazo. Un abrazo grande.